Hola, hola, yo soy tu coach Monse Hemer. Vamos a platicar hoy un poco sobre el nervio ciático y el dolor que produce este tipo de lesión. Seguramente has escuchado anteriormente este padecimiento o puede ser que incluso te haya pasado a ti. Vamos a explorar un poco sobre su origen, por qué esta zona se llega a irritar y los detonantes que pueden provocarlo. Ahora bien, si lo que buscas es únicamente una rutina de ejercicios para aliviar el dolor, te recomiendo saltes este video un poco más adelante en donde trabajo una rutina enfocada a trabajar la zona de dolor del nervio ciático y que con esta seguramente te vas a sentir muchísimo mejor. El dolor en la ciática en realidad se origina en el nervio ciático debido a una compresión en el nervio. Suele sentirse desde una ligera incomodidad o hasta un dolor severo, tanto en piernas, zona lumbar y glúteo, llegando en algunas personas hasta la parte posterior del muslo y pierna. Hay que estar muy pendientes si los síntomas se acompañan por pérdida de fuerza en la pierna, dificultad para controlar la vejiga o intestino, ya que pueden ser síntomas de otra condición médica muy diferente. De forma muy general, como coach que soy, te voy a dar algunos tips que puedes hacer para que mejores esta condición siempre y cuando tu médico te haya permitido trabajarlos. También nos van a ayudar a evitar que el dolor se agrave. Número 1. Vamos en este punto a reducir las actividades que provocan dolor. O de repente puedes darte cuenta que hay ciertas actividades que detonan un poquito más el dolor o que comienzas a sentir la zona un poco más irritada. Número 2. La aplicación de frío y calor en la zona es fundamental. El trabajo de contrastes en la zona del cuerpo que se encuentra lesionada es ideal si tienes este tipo de molestias. Número 3. Los medicamentos antiinflamatorios sin receta médica son ideales para este tipo de lesión, pero siempre y cuando consultes con tu doctor previamente si son adecuados para ti. Número 4. Y ahí es donde entro yo, tu coach. Los estiramientos y el entrenamiento de fuerza enfocados en la zona de dolor es totalmente fundamental y muy importante para que puedas recuperarte al 100 de este tipo de lesiones. Número 5. Este es para mis personas que trabajan mucho tiempo en la computadora. Permanecer mucho tiempo sentado definitivamente no ayuda con tu lesión. Entonces, realizar movimientos suaves, mantener caminatas regulares mientras estamos sentados ya sea en la computadora, trabajando en algún tipo de proyecto, es ideal para que la zona no se encuentre más apretada y más rígida durante mucho tiempo. También adicional a este punto vamos a platicar un poco sobre la buena postura corporal. Hay veces que caminamos un poco chuecos, de repente encorvamos la espalda y mantenemos posturas que no son ideales para nuestro cuerpo y que al final, a lo largo de los meses o los años, nos empiezan a provocar este dolor de ciática. Ahora bien, recuerda que este tipo de recomendaciones siempre las debes consultar con un profesional de la salud, ya sea tu fisioterapeuta, tu doctor de actividades físicas, incluso con tu médico general para que sepas que son totalmente adecuadas para ti. Únicamente son mi recomendación como instructora. Y así bien, este tipo de profesionales puedan terminar de dirigir tu caso y realizarlo de forma 100% segura. Vamos a empezar platicando sobre cuáles son los ejercicios que debemos evitar a toda costa si tenemos este tipo de condición. Ciertos movimientos y ciertos ejercicios pueden llegar a empeorar bastante el dolor en la zona y que definitivamente debes evitar a toda costa si tienes dolor de ciático. Número 1. Los ejercicios como saltar la cuerda, brincar, ejercicios tipo HIIT de alto impacto que pongan en mucha tensión la zona de piernas y de espalda baja, definitivamente son un no. Estos los tienes que evitar a toda costa, incluyendo los ejercicios que ponen en mucha tensión al glúteo. Número 2. Los estiramientos muy bruscos de la zona, incluyendo de piernas y de glúteos, también los debes evitar, ya que estos aumentan la presión en los discos lumbares. Número 3. Las torsiones repetidas y sin control, sobre todo las que tenemos cuando giramos sin mantener una presión adecuada de nuestro abdomen y que solamente dejamos que el cuerpo gire como un péndulo. Estos también los debemos evitar. Número 4. También las sentadillas muy profundas ponen en una gran tensión a toda la zona de cadera y glúteo. Tampoco debemos realizarlas. Y en el número 5,
Aquí es donde tú debes ser muy consciente y muy perceptivo con tu cuerpo y hacer una pequeña lista de ejercicios en donde tú sientes que son los que detonan el dolor para ti. Puede ser que sea subir escaleras, cargar bolsas pesadas, hacer ciertos tipos de torsiones, esos ejercicios que tú sabes que detonan el dolor y que definitivamente en la zona de dolor donde estás ahorita en la ciática debes evitar. Hasta que te cures, posteriormente a tu rehabilitación puedes ir retomando. Incluso si son actividades que tienes que hacer día con día, por ejemplo, cargar las bolsas del súper, lo hagas con mucho cuidado, con poco peso y siempre tratando de apretar los demás músculos de la zona para que no solamente la espalda baja y el glúteo sean los que carguen esto. Ahora, mi recomendación como instructora es que puedas realizar ejercicios suaves. Por ejemplo, una caminata ligera, una clase de yoga, una clase de pilates muy ligerita, la natación es altamente recomendada, ejercicios en donde sientes que tu cuerpo se sigue moviendo, sigue trabajando, porque idealmente el reposo no es lo que estamos buscando, sino continuar el movimiento y que ese mismo movimiento vaya ayudando a que la zona se vaya curando. Estos ejercicios deben estar incluidos dentro de una rutina ligera que también tenga estiramientos enfocados en la zona que tenemos dolor y así finalmente poder liberar la tensión de la zona. Y te estarás preguntando, ¿pero qué ejercicios y qué estiramientos puedo hacer si tengo esta condición? Aquí te voy a traer la rutina enfocada y especializada para que puedas trabajar tu dolor de ciática siempre y cuando tu doctor te haya permitido tener este tipo de movimientos. Yo como instructora te los recomiendo y lo puedes ir realizando poco a poco, siempre y cuando seas muy consciente y perceptivo con tu cuerpo. Muy bien, para tu rutina de dolor ciático vamos a utilizar únicamente un tapete. Si quieres puedes quitarte los tenis para que tengas un poco más de movimiento en tus pies. Y vamos a iniciar con una rutina muy ligerita. Nuestro primer ejercicio. Para este ejercicio nos vamos a recostar boca arriba sobre nuestro tapete. Nuestros pies van a ir en el piso, separados al ancho de cadera y nuestras rodillas separadas. Vamos a colocar nuestras manos junto a nuestro cuerpo y vamos a iniciar con una movilización de nuestra pelvis. Hacia adentro vamos a meter el ombligo y luego vamos a sacar nuestra pelvis hacia afuera. Voy a meter mi ombligo hacia adentro. Voy a sacar mi pelvis hacia afuera. Voy a meter mi ombligo hacia adentro. Voy a sacar mi pelvis hacia afuera. Puedes mantener los brazos en los costados o si lo sientes bien también sobre tu abdomen. A veces mantenerlos sobre nuestro abdomen nos ayuda a tener un poco más de conciencia. ¿Qué estamos trabajando en la zona de nuestra cadera? ¿Cómo es que se está moviendo? Vas a marcarme unas 20 repeticiones para que te sientas un poco mejor. 17, 18. Recuerda que no debe haber ningún dolor fuerte, ningún piquete. Debe sentirse un ejercicio amable con tu cuerpo, ¿sí? 20. Muy bien. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Nuevamente vamos boca arriba y vas a extender una pierna hacia el frente. La pierna flexionada es la pierna en donde sientes dolor. Normalmente se siente solamente en una pierna. Vas a abrazar tu rodilla contra el pecho y ya que esté contra el pecho, vamos a marcar nuestro pie en punta y en flex y vamos a dejar unos 10 segundos en flex. ¿Sí? El punto aquí es que se siente ese estiramiento completo de nuestra pierna. Bien, vamos a bajar esa pierna y la vamos a volver a jalar a nuestro pecho. Jalamos en la punta, voy a hacer flex, unos segundos y volvemos a bajar. Esa pierna la puedes trabajar haciendo un flex que dure 10 tiempos o únicamente haciendo un flex y una punta continuos. Aquí lo que estamos haciendo es liberando la tensión del ciático y tratando de liberar un poco la tensión de ese nervio. Vas a trabajarme 12 repeticiones. Jalo
punta, regreso. No debe doler, debe sentirse como un ejercicio amable, con un poco de movimiento para la zona, nada de rigidez. Flex, punta y estiramos. Eso, muy bien. Velo haciendo despacio, no es una rutina para hacer rápido, es una rutina para hacer de forma consciente. Quiero que la zona trabajada se sienta libre de tensión. Eso es lo que estamos buscando. Este es el número 12. Flex, punta y regreso. Continuamos con nuestro tercer ejercicio. Vamos a colocarnos en 4 puntos. Ponemos rodillas en el piso, manos bien colocadas y nuestros pies de atrás en flex. Fíjate que las rodillas estén separadas al ancho de cadera. Aquí vamos a trabajar nuestra espalda, que vaya hacia atrás, despacio, despacio, despacio. Y luego voy a trabajar una extensión con mis brazos lejos. Te voy a dejar ahí 45 segundos. Vamos a intentar sentir cómo la espalda baja se va estirando. También es un ejercicio que nos ayuda a estirar un poco el glúteo y definitivamente hace que esta zona vaya perdiendo tensión. No te me desesperes, trabaja ahí todos los 45 segundos. Y también estira un poquito tu espalda. Bien, quédate un poco más en la postura. Quédate 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresa con calma y con cuidado para no presionar más la zona y salimos con cuidado de esta postura. Continuamos con nuestro cuarto ejercicio. En este ejercicio vamos a colocarnos boca abajo, vamos a poner nuestros codos en el piso y vamos a elevar ligeramente nuestro torso. Esta posición se llama postura de esfinge. Vamos a empezar a girar nuestros pies hacia el lado que tenemos dolor. Estamos trabajando el lado izquierdo, entonces de ahí, pies en flex, voy a caminar un poco a ese lado mis puntas y voy a mantener esta postura extendiendo mi torso. Aquí vamos a quedarnos de 5 a 15 minutos. Si puedes poner tus puntas atrás para que no haya tanta tensión o dejar tus pies en flex. Sé que es una postura que lleva un poquito más de tiempo que las demás. Esta no la voy a marcar completa, le puedes poner pausa a tu video y hacer entre 15 a 5 minutos, lo que tú sientas que es adecuado, ¿ok? Nada más revisa la postura muy bien y cuando finalizamos vamos a regresar al centro, colocamos nuestros pies y bajamos despacio. Vamos con nuestro quinto ejercicio, este es el último. Vamos a utilizar una silla o algún sillón que tengas. Nos vamos a colocar con la cadera bien pegada al respaldo y la pierna que estamos trabajando la vas a adelantar ligeramente. Aquí, fíjate bien, vas a marcar flex en tu pie y tu mirada hacia arriba. Después punta en tu pie y la mirada hacia abajo. Revisa cómo lo sientes. Si lo aguantas bien, entonces tu pierna debe ir estirada. Muy bien. Vas a hacer flex, volteo hacia arriba, punta, volteo hacia abajo. Vamos a marcar 15 repeticiones. 2 y punta. Y 3 y punta. 4, punta. 5, punta. 6, continúa con el ejercicio. Tu pierna vela sintiendo. Aquí estamos haciendo una movilización del nervio ciático, tratando de que se libere, que no se sienta más tenso, que se afloje. 4 más y la punta. Y 3
y punta. Y 2 y punta. Y 1 y punta. Bajamos despacio. Ahora, esta rutina que acabamos de trabajar es muy importante la repitas de 3 a 4 veces por semana para que realmente puedas ver un cambio en el dolor de tu nervio ciático. Vas a ir sintiendo poco a poco que va desapareciendo el dolor y también siempre de la mano con las indicaciones de tu doctor. Adicional, evitando los movimientos que irritan la zona, como son todos los que platicamos anteriormente. Y bueno, recuerda que acercarte a tu doctor, a tu fisioterapeuta y a tu entrenador de confianza son los mejores métodos para que puedas sanar de ese tipo de lesión que es tan incómoda y de esta forma evitar que recaigas. Y por último, para responder la pregunta, ¿pero por qué me da el dolor de ciática o dolor del nervio ciático? La ciática puede ocurrir debido a diversas causas. Puede ser desde una hernia de disco, que es un disco vertebral que se desplaza y que llega a comprimir un nervio, una estenosis espinal, que es un canal que se estrecha. Este canal comprime el nervio. También puede ser síndrome del músculo piriforme, que es un músculo que se encuentra alrededor de nuestro glúteo, que comprime el nervio ciático y llega a ser una condición llamada síndrome piramidal, que es como una falsa ciática. Otro factor puede ser un crecimiento óseo, tumores o inflamación que pueden afectar al nervio. Y con eso me despido. Yo soy tu coach Monse Gemer. Espero te haya gustado y sinceramente espero que te sirva este video para aliviar tu dolor en ciática. Es una lesión muy molesta y que salgas muy pronto de ese padecimiento. Nos vemos próximamente con tips fitness, rutinas de ejercicio y sigue entrenando súper fuerte, ¿sale? Bye bye.